tal están? Bienvenidos una semana más a mi rincón favorito. Esta cancha en la que hoy nos encontramos ha sido testigo de primera mano de los mayores éxitos del balonmano masculino de nuestra ciudad. Si echamos la vista atrás podemos recordar la época dorada del ya desaparecido Balonmano Valladolid. Protagonista de aquellos años, de los mejores pero también de los peores, fue y es el que ahora mismo dirige al Atlético Balonmano Valladolid y con el que hoy vamos a charlar. Hoy entrenador, hace años jugador, una de las historias, o uno de los protagonistas, lógicamente, de la historia más reciente de este Balonmano Valladolid. Hola, David Pisonero, entrenador del Atlético Balonmano Valladolid, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, la idea de hoy, más allá de hablar del Atlético Balonmano Valladolid, que también es recordar un poquito cómo era el antiguo Balonmano Valladolid y desde tu punto de vista. Cuando pisas esta cancha, no sé, me imagino que te vienen a la cabeza muchos momentos, ¿no? Si echas la vista atrás. Muchísimos, claro, y muy tiernos. Aquí yo creo que empezamos desde los 14, 15 años la primera vez que vienes aquí, pero aquí hemos hecho de todo, ganar, perder, convivir, dormir, vivir, hemos hecho un poquito de todo, ¿no? Con lo cual es cierto que para nosotros entrar aquí siempre, aparte que yo creo que es un poco, no templo, pero sí uno de los sitios con mayor sensación de balonmano en España, ¿no? Y para nosotros es muy, muy especial. Un polideportivo que ya se va haciendo mayor, cumple 45 años, ha cumplido 45 años, pero que, como bien has dicho, es uno de los templos del balonmano a nivel nacional y eso todavía se conserva, algo que es muy difícil. Sí, de hecho si hablas un poco, comentas con la gente un poquito del balonmano, venir aquí siempre es algo muy especial para todos. Yo creo que además es un pabellón dedicado a esto, no solo con nuestras líneas, nuestros colores, quiero decir, además incluso lo bueno que tiene esto es que en este pabellón puedes localizar casi a la gente, ¿no? Sabes dónde se sientan unos otros, gente que ha vivido esto contigo, que ha crecido contigo, muy especial, y venir por aquí, incluso ahora para mí mucho más especial, ¿no? Ver a mis hijos, ver a mi hijo aquí, es un poco el crecer y saber que envejeces con él, ¿no? Que nosotros también hacemos años. Sí, porque ellos hacen mayores, pero tú también, Alejandro, supuesto. que ya se ha sumado al primer equipo, es como la siguiente generación, ¿no? Poco a poco le vas dando el testigo. Sí, ha coincidido así, la verdad, no sé por qué le dio por esto, pero para nosotros sí, claro que sí, eso hace un poco también ver un poco los mayores que ya nos vamos haciendo, ¿no? Pero también hace un poco que dé muchísimo más encanto a esto a nivel personal, ¿no? A nivel de cómo vas evolucionando con ello, cómo has madurado, cómo has crecido, incluso ya ves a gente tan joven que no solo mi hijo, ¿no? Niños que han crecido, han entrenado conmigo, verles en la misma pista, con muchas veces los mismos socios, misma gente, mismas sensaciones y hacer este nuevo proyecto que tenemos es apasionante. Bueno, hablaba yo en la introducción de los grandes momentos de los que volveremos a hablar y repasaremos del Balonmano Valladolid, pero no todo fue tan fácil. Tú has hecho alusión también a esa famosa temporada 94-95 en la que ya formas parte del equipo, bueno, ya desde hace años, y os encerráis incluso aquí en Huerta del Rey, ¿no? ¿Temisteis que ese proyecto tan bonito se fuera al garete por cuestiones económicas? Bueno, fue algo un poco también reivindicativo, quiero decir que no fue ninguna medida de presión ni nada de esto, sino fue un poco una llamada de atención de un club que tenía una masa social alta, que yo creo con muchas expectativas de crecimiento, y en ese sentido pillamos un grupo, yo creo que muy homogéneo, muy bueno, que eso es verdad que fue ese punto de inflexión del club, ¿no? Fue a partir de ahí donde realmente se empezó a crecer, se empezó a hacer cosas distintas, también apareció Pastor, gente que ha dado otro aire a todo esto, ¿no? Y yo creo en ese momento lo recordamos como algo un poquito traumático, pero en realidad para el grupo que estuvimos aquí fue algo muy bonito, muy entrañable, vivimos momentos duros pero momentos muy, muy bonitos. Y deportivamente supuso, yo creo, ese puntito de inflexión que necesitábamos, que ocurriese algo, ¿no? Esa chispa para que siempre aparezcan las cosas, y yo creo que respondió muchísimo. Valladolid es una ciudad de balonmano, el público yo creo que le gusta, entiende de esto y nos sentimos muy respaldados. Y aquello fue un recuerdo que ahora se lo cuentas a mucha gente y no se lo cree, ¿no? Realmente es muy extraño, ¿no? Incluso yo esto me lo llegaron a preguntar en Macedonia, ¿no? Me dijeron, ¿pero vosotros dormíais ahí? Sí, fue aquello algo un poquito especial, pero es cierto que lo recordamos con mucho cariño. ¿Era muy diferente? ¿Este es un ejemplo de que el balonmano era diferente antaño que ahora? ¿Se ha perdido un poco la esencia? Yo creo que la gente es diferente. El balonmano se ha profesionalizado mucho, sin embargo, las condiciones para ser profesional las teníamos antes. Seguramente antes teníamos mucho más apoyos, una situación económica distinta, vivíamos esto de otra manera, pero ahora se ha profesionalizado tanto que si fuese, yo creo que una simbiosis de las dos maneras de vivir el deporte, ahora mismo sería perfecta. Es cierto que antes
era diferente lo que se vivía aquí, pero los primeros años no fueron para nada sencillos del balonmano Valladolid, mucha cantera, mucha gente de Valladolid, con Juan Carlos Pastor efectivamente primero como segundo y luego ya al frente, es decir, que no me imagino que fuera un camino de rosas llegar hasta los éxitos posteriores, ¿no?, de finales de los años 90. En absoluto. De hecho, yo creo que esa generación que salió, Raúl, Fernando, yo mismo estábamos aquí, no, yo creo que no fue una elección, ¿no? Al final fueron falta de opciones, fueron una necesidad. No había otra manera de poder seguir y progresar en este deporte que dar paso a estos niños, ¿no?, para poder continuar. Aquello salió bien. Es verdad que cuando gente de Valladolid se implica en un deporte, yo creo que a la masa vallisoletana le hace todavía muchísimo más, ¿no? Le llama adentro ver a chicos muy jóvenes peleando entre los grandes. Es un poco el ejemplo que queremos mirarnos a todo eso, ¿no?, y empezar a infundir nosotros también, ¿no? Niños jóvenes con talento que son capaces de pelear con gente muchísimo más poderosa. Pero aquello, por supuesto, que no fue un camino de rosas, lo pasamos mal y tuvimos momentos muy duros, pero todo el esfuerzo yo creo que mereció la pena, porque aquellos son las bases de lo que tenemos ahora. De hecho, casualmente tú te vas a Cantabria justo cuando el equipo empieza a despuntar, ¿no? ¿Cómo tomas esa elección en el año 95? Bueno, en aquel momento es verdad que hubo 6 o 7 jugadores que dimos un pasito más adelante y bueno, pues era muy joven también, con 20 años tienes la oportunidad de salir, de ir en ese momento el campeón de Europa, que era el Santander en Teca. Y bueno, sí querías probarte en ese momento, tienes la inquietud que te da la juventud, ¿no? Pero es verdad que sabía lo que dejaba aquí, sabía que dejaba un gran grupo, que estaba creciendo, que estaban evolucionando muy rápido y que iban a hacer cosas muy buenas, ¿no? De hecho, poco duré fuera, creo que en 4 años estaba otra vez aquí. ¿3? En 3 años estaba otra vez aquí y todavía viví, ¿no?, esa parte alta de competición europea, de vernos desde los grupos más bajos y peleando por el descenso hasta pelear finales europeas, ¿no?, que para nosotros esa evolución fue grandísima. Pero sin embargo, David, es en Cantabria, es en el TK Cantabria donde consigues el primer gran éxito, el primer título, ¿no?, de tu carrera. ¿Cómo lo viviste? Bueno, muy contento, para eso te vas, claro, evidentemente para luchar por cotas un poquito más altas. Es cierto, la primera Copa Sobal, la Copa del Mundo que pudimos ganar allí en Santander, lo vives de otra manera, porque es verdad que tampoco tienes esa participación que tú tienes en tu equipo, ¿no? Al final tú vas a ese equipo por lo bien que lo haces en el tuyo, pero allí hay gente que lo que tú hacías aquí lo hace mucho mejor que tú, con lo cual tampoco tienes ese rol, ¿no? Lo vives con ilusión, por supuesto, por competir con ese nivel, esos jugadores que has visto tan altos, ¿no? Pero es verdad que no lo vives tan desde dentro como lo vives los títulos en tu casa con tu gente y con tu evolución. Supongo, ¿no?, que eso tiene que ser algo único, ¿no? Lo que te da conseguir un título en tu casa y con tu equipo no hay nada comparable a eso. Por supuesto que no, de hecho yo creo que es de los mejores recuerdos que tenemos aquí, ¿no? Yo por lo menos esa primera Copa Sobal, de la que no soy todavía, ya casi no soy partícipe, ¿no? Estoy en mi fase final, pero lo viví como mía, porque al final ves la evolución, ¿no? Es como el punto final de todo ese trabajo de tantos años, de un grandísimo trabajo de chicos, de niños que han sido capaces de poner no solo el club, sino el deporte, ¿no?, a nivel local, el balonmano a nivel local en Valladolid, y para nosotros fue, yo creo que lo máximo, ¿no? Y al final eso creo que muchos niños estuviesen hoy por hoy jugando a balonmano, ¿no?, y que viviesen, y hoy aprovechamos también de ese nuevo trabajo. Fíjate que esa Copa Sobal lo conseguís ya en el año 2002, han pasado muchos años. ¿Cómo vives un poquito antes en el tiempo o qué te traes, mejor dicho, de tu visita o tu paso por Santander y por León en esos 3 años, en tu juego, en tu balonmano, que puedas aportar al equipo en el 98 cuando vuelves aquí a Valladolid? Bueno, la maduración es grande, evidentemente los partidos
partidos europeos, partidos de muchísima más trascendencia, vienes como otro jugador. Es cierto que te vas como un niño y vienes como un jugador mucho más pausado, que da otro pozo, que tiene otras características, otros sistemas de juego seguramente no, porque veníamos a un sistema muy cerrado que era el de Pastor, pero es cierto que cambias de mentalidad, ¿no? Y para mí fue un shock el pasar de ser el niño que se fue al veterano en ese vestuario con 20 y pocos años, pero era el veterano. Quiero decir que al final la juventud de esta plantilla hacía que cumplieses ese rol. Eso me ayudó muchísimo, no solo como jugador, sino como persona. Me hizo madurar rápido, me hizo ver las cosas de otra manera y seguramente tomar ese, no rol paternal, pero sí seguramente galones que por edad no me hubieran correspondido. ¿Tuviste presión en aquellos años por tener que asumir un poco ese rol? La verdad es que no, presión no. Los que me conocéis un poco más así sabéis que no llevo demasiada presión dentro y no me pongo muy nervioso. Pero sí la responsabilidad de saber que lo que hacías antes tenía mucho mérito, sin embargo lo que haces ahora es necesario que lo hagas y es necesario que lo hagas a diario. Y yo creo que esa responsabilidad en el trabajo no es difícil de llevar, pero sí que es verdad que no es lo mismo ser un niño y aportar lo que aportas desde la eventualidad. Quiero decir que cualquier cosa que hagas estará bienvenida a que se espere de ti un rendimiento que era necesario en ese momento. Por gente como yo que en esa época no era testigo directo de ese balonmano, yo soy de fuera y no lo vi, lo he visto luego en vídeos, ¿qué podrías decirle a la gente que no lo vio de cómo era el balonmano de esa época, de Juan Carlos Pastor y de todos vosotros, ese primer gran balonmano Valladolid? Bueno, si lo ves ahora, desde la perspectiva del balonmano que vemos ahora, es chocante, ¿no? Porque alguna vez me comentan los chicos, he visto un partido vuestro y parece que vas a cámara lenta, es otro balonmano, con otro físico, pero es verdad que a nivel táctico aquello supuso un gran cambio en el balonmano, ¿no? Y yo creo que eso se apreció muchísimo en Valladolid, lo apreció muchísimo el público de Valladolid. Es verdad que ese balonmano que propuso Pastor y que todos confiamos a pie juntillas en él para hacer el balonmano que se veía en esta pista, dio un vuelco. De hecho, una gran parte del balonmano mundial yo creo que vive de aquellos cambios, ¿no? que propuso Pastor. Entonces, lo que vivimos en aquel momento fue algo muy bonito porque estábamos sintiendo todos que estábamos haciendo algo muy distinto y que iba a crecer no solo a nosotros, sino al deporte entero, ¿no? Llamó muchísimo público, la gente venía aquí. El ambiente que sentías era una calidez total, ¿no? Y aquello fue para nosotros unos años maravillosos, no solo los que viví yo, los que pude ver después desde grada, esos 4, 5, 6 años después hasta la desaparición del equipo. Yo creo que fue algo que vivimos de una manera con muchísimo cariño. Pastor claramente sentó la forma de hacer un nuevo balonmano y posicionó a Valladolid en el mapa europeo. Eso es algo, bueno, pues tremendamente complicado. Muy difícil. Pastor era de esas personas que aprendes con él solo en un tiempo muerto, ¿no? Es un poco lo que pasa ahora con Raúl, ¿no? Le oyes hablar en un tiempo muerto muchas veces o simplemente hablando y eres capaz de aprender. Sabíamos, ¿no? Sabíamos que ellos dos, uno desde el pabellón, desde el banquillo y el otro desde la pista, estaban haciendo algo muy distinto en este deporte que sabíamos que iba a tener muchísima repercusión. No solo, de hecho, el Campeonato del Mundo, que conseguimos el primer Campeonato del Mundo como selecciones, parte de todo esto, de esta propuesta de juego, de este seleccionador, de muchos de esos jugadores que pasaron por esta pista y aportaron todo ese conocimiento. Con lo cual, muchas veces te sientes muy orgulloso de todo aquello, ¿no? Y no solo de haberlo vivido, de haberlo sentido, de haberlo iniciado, sino que cuando he tenido ocasión ahora de estar fuera de España, ves esa repercusión y ves que mucha gente habla con cariño de aquello y habla con admiración de aquello, ¿no? Cuéntame alguna anécdota de aquellos años, de aquel vestuario con un jovencísimo Sierra, un jovencísimo Iker Romero, por ejemplo, veteranos ya como tú siendo muy jóvenes, jugadores que luego han pasado a otra esfera a nivel europeo, a nivel internacional. No sé cómo era, cuéntame alguna cosilla de ese vestuario. Era muy distinto, es cierto que yo, por ejemplo, ahora hablo a mis chicos en el vestuario y, ojo, presumo de tener un vestuario increíble con gente maravillosa que se acerca muchísimo a aquello, de verdad, es lo más cercano que he visto un vestuario, es lo que veo ahora mismo. Pero yo no lo pido, no es lo necesario, no quiero que ellos sean amigos, sean compañeros, yo simplemente pido que sean compañeros, que trabajen juntos, solidarios, todo lo demás
Pero aquel vestuario era un vestuario muy especial, un vestuario que seguimos siendo compañeros, que seguimos siendo amigos, que tenemos comunicación todavía muy a diario entre la mayoría. Y aquello se notaba muchísimo en pista, muchísimo porque muchas veces, yo sobre todo ahora mismo que veo el balonmano desde dentro otra vez, tienes ganas de desconectar, tienes ganas de dejar de hablar muchas veces de esto. Sin embargo, aquello era una convivencia diaria fuera de la pista. Y aquello, bueno, más anécdota que la que pudimos vivir aquí durante creo que 20 días, es muy difícil contarlo. Aquello no se hubiera podido hacer si no hubiésemos tenido la relación que teníamos, ¿no? Y si no hubiésemos manejado todo aquello con la tranquilidad que se hizo, con ese pozo, con esa madurez de niños, no hubiese sido posible. ¿El partido que recuerdas todavía como especial en esta pista de Huerta del Rey, David, si hay alguno? Mío, que yo haya jugado, recuerdo muchos, muy especial. Es cierto que como especial no a lo mejor como mayor calidad deportiva o de balonmano, pero sí recuerdo muy especial la final continental que jugamos aquí, ¿no? aunque perdimos lamentablemente, pero sí lo recuerdo porque todavía he hecho un vistazo a estas gradas y veo gente sentada en las escaleras, veo gente de pie, veo lo que era eso, ¿no? A nivel social, qué repercusión tenía todo aquello a nivel social, y para mí era la verdad es que era impactante salir a esta pista. Cuando sales ahora y todavía ves las pistas, la pista llena, pero aquel ambiente yo creo que es el objetivo que queremos todos llegar otra vez. Y hablando de impactante, el jugador, ahí te pido que te mojes un poco, del que más has aprendido, que más te ha impresionado, con el que has compartido un vestuario, aquí en Valladolid, en León, en Cantabria. Bueno, si es con el jugador que he compartido un vestuario, sin duda alguna Raúl. Para mí Raúl ya era un entrenador cuando tenía 20 años, cuando hemos crecido con él se veía que tenía algo muy distinto, ¿no? Era un jugador que si todavía hubiese tenido unas condiciones físicas buenas, mucho mejores que las que tenía, hubiese sido un jugador de marcar época. Pero a nivel táctico, a nivel de lectura de juego, a nivel de leer los partidos un segundo antes que los demás, yo creo que no me quedaría con otro jugador. El balonmano Valladolid, hablando de éxitos y de aquellos años, murió precisamente de éxito. ¿Qué se hizo mal para que fuera muriendo poco a poco? Bueno, es muy difícil, es verdad que me pillan unos años en los que yo Tú ya estoy un poquito descolgado, sí, incluso fuera del club y tal, pero es cierto que cuando estás en esa vorágine no es fácil poner una línea para decir hasta aquí seguro, ¿no? También estoy seguro que en ese momento el balonmano, subiendo el presupuesto de una manera ostensible, no ibas a conseguir tampoco grandes réditos, con lo cual estabas en un momento en el que tirar por un camino u otro era muy difícil. ¿Qué es lo que apostabas? Por bajar deportivamente y apostar por niños, buscar más patrocinadores, meter más dinero sin un resultado que es tangible a corto plazo. No era un momento sencillo, el balonmano estaba en su punto álgido y al final aquello era muy difícil. Entiendo que no fue fácil gestionar eso, pero también fue una pena, ¿no? Aunque es verdad que bueno, la masa social que ha quedado, la gente que le gusta el balonmano está detrás, no nos identifica, pero sí que por lo menos está con nosotros. Es un poco la heredera de aquel balonmano, ¿no? Lógicamente. Sabemos que, para bien y para mal, quiero decir que esta gente que está ahora con nosotros, que hemos heredado de todo eso, ha visto finales continentales, ha visto tutear a los grandes aquí y ganarles sin ningún problema. Cuando venía el Barça y caía. ¿no? Y continuamente, año tras año, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, ¿no? Aceptar a esa gente que ha visto tan alto nivel, que ahora tenemos un balonmano distinto, un equipo distinto, unas perspectivas distintas. Es muy difícil, lo que también les da muchísimo mérito. Te retiras con apenas 30 años, ¿no? Por una lesión en la rodilla, y en ese momento, que eres todavía muy joven, decides que tu vida va a estar vinculada al balonmano, ¿o es algo que te lo va dando bueno, pues los años posteriores? Sí, yo me retiro ya por las lesiones, ¿no? Al final tenía bastantes operaciones en rodilla y ya no era, para mí ya era más un castigo día a día. ¿Cuántos deportistas, perdona que te corte, dicen esto? Ya era un sufrimiento entrenar. La propia Maite Martínez me lo dijo hace unas semanas. Sí, mira, yo siempre he tenido una frase muy recurrente en esto, siempre decía, yo me voy a retirar antes de verme mal en una pista, ¿no? Yo lo que quería era verme bien en una pista y no estoy seguro de que lo haya conseguido, no estoy seguro de haber disfrutado hasta el final. Ya al final tienes
que mirar un poquito más allá y ver que físicamente, en esto agradecer muchísimo al doctor de entonces, ¿no? Al doctor Baró, que fue capaz de sentarte en una silla, explicarte la situación, decirte con la amistad que también nos une, ¿no? y explicarte las cosas un poquito llanamente. Eso lo agradeces mucho porque es el momento de poner ese punto, que no es difícil para cualquier, o sea, no es fácil para cualquier deportista, esto es muy complicado y no es sencillo ver ese momento, ¿no? Y dejando un equipo ganador, es que claro, estamos hablando de una época en la Sí. que el balonmano Valladolid viajaba por Europa. Dejando un equipo ganador, dejando un equipo en crecimiento, dejando un equipo con perspectivas de seguir, ¿no? No solo creciendo a nivel presupuestario, masa social, sino a nivel también clasificatorio. No es fácil, pero es verdad que cuando te ves que ya no, que tú ves que esto te exige un desgaste personal que no merece ya la pena, ¿no? Y es muy difícil decir esto porque es verdad que para mí el balonmano ha sido absolutamente todo desde muy pequeño, ¿no? Y lo sigue siendo, porque coges las riendas del banquillo del Atlético Balonmano Valladolid. Me imagino que también para ti fue complicado, ¿no? Cuando se va Nacho González, vamos a dar un salto ya en el tiempo y te dice Mario, apostamos por ti, al primer equipo. ¿Cómo asumes esa noticia? Muy de rebote. Quiero decir que al final yo no estaba vinculado a entrenar, yo solo había entrenado categorías inferiores. Es verdad que seguía teniendo mucho contacto y mucha vinculación con el mundo, con la gente del balonmano, venía, estaba, pero en ningún momento se me planteó esta posibilidad a mí antes de empezar con el equipo, ¿no? En ese momento, bueno, pues no sé, es verdad que ahora pienso en esos momentos y creo que tomé la decisión más con el corazón que con la cabeza en ese momento. De esto que dices, o me lanzo a la piscina o no lo voy a hacer nunca, ¿no? Sí, porque tampoco era mi intención, ¿no? El volcarme en esto tan radicalmente y tener una vinculación tan grande sabiendo lo que supone, ¿no? Yo sé cómo soy, sé cómo me vuelco en este tipo de proyectos y sé cómo funciona la vida de los entrenadores, ¿no? Con lo cual, en ese momento, más con corazón que con cabeza, siempre, ¿no? Con la persona, en ese sentido mi mujer es un poco la que, venga, es la que al final te da ese empujón, ¿no? De confianza para decir, te gusta, tú tiras, nosotros estamos preparados, que al final piensas mucho más en estas cosas, no me pillas siendo un niño, ¿no? Me pillas ya con familia, con hijos, con lo cual la decisión es muchísimo más global y tienes que tener ese apoyo, ¿no? Gracias a Dios no me faltó como nunca y pudimos estar. Hablando de decisiones, supongo que otra de las más complicadas es la de tomar la decisión de irte a Macedonia, de coger las riendas del Vardar cuando te lo ofrecen. Apenas estás unos meses. ¿Qué pasó allí? ¿Se juntó un poco lo deportivo y lo personal? Porque fue un poco extraño, ¿no? Que te vinieras quizás tan pronto, que no te dieran un poquito más de margen. Bueno, aquello fue... Es que es una manera distinta de ver el deporte como tienen ellos, ¿no? Al final ellos esto lo ven de una manera diferente, ¿no? En ningún momento para ellos fue un punto final. Quiere decir que ellos en ningún momento me plantean la posibilidad de irme, sino la posibilidad de estar unas jornadas en las que iba a ser el director técnico el que iba a tomar, la plantilla se pone de mi lado. Fue una cosa muy distinta, pero en realidad, en ese sentido, fuimos muy sinceros con nosotros mismos. Yo no había ido a eso, yo había ido a un proyecto, había ido a generar de nuevo ilusión en ese equipo, a preparar una nueva plantilla y con una decisión que tampoco se entendió allí, preferí marcharme. Quiere decir que solo con 6 meses para mí fue suficiente para saber que no era mi proyecto, ¿no? Y bueno, te vas con la misma ilusión con la que vuelves porque sabes que estás otra vez en casa. No fue una situación sencilla para todos, por supuesto, pero fue una situación que nos aportó mucho, tanto personal, deportiva y familiarmente. ¿Qué te aportó precisamente? Es lo que te iba a preguntar. Muchísimo. Cuando vuelves a Valladolid, fue poco tiempo, pero algo te trae. Bueno, sabes que cuando pasan cosas no traumáticas, pero sí duras, ¿no? Y al final las relaciones suelen tender o para un lado o para otro, ¿no? Y a nosotros es verdad que deportivamente a mí me valió mucho porque a nivel deportivo tuve ocasión de ver otro balonmano, ¿no? Que es cierto que me ha ayudado muchísimo en esta segunda etapa aquí, y a nivel familiar causó una unión bestial, ¿no? Eso fue algo que nos unió muchísimo a todos y que hoy por hoy agradecemos mucho ese momento. David, para ir terminando, en esta temporada tan atípica vemos este pabellón vacío, que es como lo estáis viendo en estas últimas jornadas, pues nada que ver a lo que hablábamos ahora. Háblame un poquito de Alejandro, que ya se ha sumado al primer equipo. ¿Es complicado tenerle ahí, siendo su padre, su entrenador? ¿Qué consejos le das, aquí y en casa? Bueno, en casa intentamos hablar poco, en casa intentamos hablar poco de balonmano y actuar un poco más del rol de padre, ¿no?
Es sencillo por su carácter, es sencillo por su carácter. Yo creo que es sencillo ser su entrenador porque Alejandro es una persona que en este sentido no es un superdotado. Quiero decir que es un jugador muy trabajador, no escatima un esfuerzo, entrena muchísimo y al final en ese sentido a mí me lo pone muy fácil, ¿no? Todo el talento que va adquiriendo lo va sacando él día a día. Su carácter también hace que en el vestuario sea una transición tranquila, pero bueno, no deja de mediatizar muchísimo, ¿no? Mi relación con la plantilla y mi relación, está mi hijo dentro de la plantilla, ¿no? Pero por lo demás, cuanto más naturalidad le demos a este proceso, creo que es un jugador más de la plantilla que merece una oportunidad de trabajo. Creo que nos planteamos un objetivo al principio que era ver si estos 6 niños eran capaces de darnos un nivel de entrenamiento alto. Lo están haciendo, muy contentos por eso. El siguiente objetivo es que simplemente apostar por su crecimiento, que creo que lo necesitamos, ¿no? Lo que no podemos comprar lo tenemos que crear y en eso estamos. Esto es solo trabajo, tiempo y buen ojo, ¿no? Y él es parte de ese trayecto y de ese objetivo. Y para mí estar aquí ahora con este nuevo objetivo, con niños que han crecido conmigo, es muy ilusionante. Ya para terminar, ¿qué tiene que pasar para que volvamos a ver esta pista? Ojalá pronto, bueno, pues un poco recordando esos grandes momentos de antes. Tiene que pasar muchas cosas. La primera, coincidir, bueno, pues un poco una directiva como la que tenemos de club, ¿no? Que apueste por un club con tranquilidad, con proyecto, con iniciativa para seguir evolucionando. Esto es necesario, ¿no? Tranquilidad para crecer, mucha tranquilidad. Y yo creo que un poco lo que está ocurriendo ahora alrededor, ¿no? Yo creo que estamos dando los primeros pasos de algo que puede ser bonito, ¿no? Porque tenemos alrededor todas las condiciones. Tenemos un club estable, un club con un objetivo claro de trabajo, una plantilla muy implicada con gente muy joven que nos va a dar un periodo de crecimiento, una buena cantera que nos puede aportar tranquilidad para, si acertamos en 2, 3 nuevas incorporaciones en 2 próximos años, podamos mantenernos un pelín más arriba. Y después, joder, vosotros mismos, ¿no? Te quiero decir que al final sois parte importante, también sois capaces de hacer vuestro trabajo, que no es fácil hacer la crítica dentro de un cariño especial, ayudando y siempre vendiendo el producto de la manera que lo hacéis, ¿no? Con lo cual yo creo que confluyen muchísimas cosas para que esto pueda dar un pasito en unos años, ¿no? Al final no nos olvidemos que solo son 6, 7 años los que tiene de vida. Correcto, es muy jovencito todavía. Nosotros pondremos nuestro granito de arena, lógicamente, como venimos haciendo. Te agradezco este ratito, esta charla y ojalá pronto podamos ver por lo menos gente aquí, que eso querrá decir que las cosas van a mejor. Muchísimas gracias, Marina, un placer. Gracias. Pues como ven, ha sido una auténtica gozada poder echar la vista atrás y hablar con David de los mejores años, de la época dorada del balonmano Valladolid. En una semana estaremos en otro punto de la ciudad y con otro protagonista con el que, lógicamente, repasaremos su trayectoria. Hasta entonces, les esperamos.